Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ajustando el Paso. Esta que te habla es Edna Guzmán y estoy aquí fascinada de estar nuevamente con ustedes trayendo algún tema refrescante, algún tema que nos provoque mirarnos y también ajustar estos pasos. Y qué bueno que vamos a hablar hoy de comenzando el año, ¿verdad? Usualmente cuando uno deja un año, dejamos el 2025 y usualmente nosotros cuando se despide el año, aquellos que se quedan para esperarlo o más bien al otro día, tendemos a hacer como un recuento mental, cómo me fue. Y muchos de nosotros hasta escribimos qué aprendimos y tendemos a mirar lo bueno y lo no tan bueno. Eso es bien común. Así que quiero dedicarle este espacio a proyectarnos de cara al 2026, 2027, porque estamos comenzando. Así que usualmente uno en el mes de enero, febrero, comienza a mirar qué es lo que está pasando con nosotros y qué queremos hacer. Ahora, queremos entonces comenzar a mirarlo y este es el título de nuestro episodio de hoy, de la visión a la ejecución. ¿Qué pasa? La visión es como yo me veo y la visión es algo que no está material, no existe de manera tangible, pero yo lo visualizo, yo lo veo y yo puedo cerrar los ojitos y quizás me veo en una condición física diferente. Aquellos que quieren bajar de peso o aumentar de peso, quizás me veo de una manera profesionalmente donde estoy alcanzando otras metas. Quizás me veo economizando un dinero en la parte financiera y también en la parte de bienestar, en la parte emocional, en la parte de cómo quiero estar. Y eso se conoce como una visión. Hay un mecanismo muy lindo que yo les invito a que busquen información que se llama el Vision Board o el tablero de la visión. Y no es otra cosa que eso mismo, visualizarse en diferentes áreas y uno puede hacerlo bien divertido, puedes hacerlo en un papel bien grande, una cartulina y entonces empiezas a dedicarte tiempo en estos renglones. Puede ser emocional, puede ser físico, puede ser profesional, puede ser financiero, puede ser en relaciones familiares. Uno lo divide en renglones y entonces empieza a escribir cómo es que te visualizas. ¿Qué destrezas deseas adquirir o cómo quieres estar? Y podemos hacerlo hasta con recortes de revista, hacer un collage o ponerle colores y entonces termina este producto que es muy visual, es muy kinestético porque lo hicimos con nuestras manos para darle sentido a esto que está en nuestra mente, de la visión a la ejecución. Ahora bien, donde yo quiero detenerme y quiero trabajar en ajustar el paso en este tema que me resulta bien fascinante es que podamos preguntarnos esas visiones que tenemos, que tuvimos, ¿cuántas de ellas las logramos o las hicimos que se materializaran? Y tal vez podemos hacer un recuento del 2025, 2024 o algunos años del pasado donde sí tuvimos una visión y fuimos bien certeros y logramos esa meta, porque una visión se va a convertir en una meta, algo a alcanzar. Pero también hay algunas de ellas que se han quedado en el tintero. Yo por lo menos comencé a escribir un libro hace unos años atrás y me viene a la memoria ahora que ahí se quedó. Y yo en estos días estaba diciendo, oye, ¿y qué fue lo que pasó? Que empecé bien entusiasmada y a mitad de camino se me quedó el libro. Y era una historia de un negocio familiar y toda la vorágine de situaciones que se pueden dar en negocios familiares. Y vino a raíz de mi experiencia en el plano laboral, de cómo estaba apoyando a negocios familiares en desarrollarse y yo veía las dificultades, los retos y también los avances. Y yo quería hacer esa historia. Yo comencé a escribirla y ya tenía quien lo iba a editar y todo y de momento se me quedó. Y yo estaba pensando en estos días, ¿qué fue lo que pasó? Entonces quiero dedicarle tiempo a esto. Una visión sin ejecución se convierte en una alucinación. Oigan esto, una visión
que yo no la ponga en ejecución, se quedó en una alucinación, se te quedó en el por poco, en el espérate, en el se pudo haber hecho, en el casi. ¿Y qué pasa? Dependiendo del significado de esa visión, dependiendo de la importancia, puede ser que ese por poco nos ponga un peso bien grande en nuestros hombros y en nuestros pies de cómo me veo a mí misma. Y quiero detenerme ahí. El tema del libro era divertido para mí. Y claro, me di cuenta que surgieron otras prioridades, otros proyectos, porque cuando comencé a pensar qué fue lo que me pasó, surgieron otros proyectos de mayor envergadura, que me causaban mayor entusiasmo, que me dirigían a ajustar ese paso. Y de manera inconsciente lo puse a un lado. Ahora, en estos tiempos volví a mirarlo y dije, yo creo que ya es hora. Es hora de retomarlo porque era un buen proyecto. Claro, si no estamos conscientes de esto, porque yo no estaba consciente y lo vine a analizar los otros días. Si no estoy consciente de esto, yo podría estar dejando a un lado todas aquellas visiones que tenía y comienzo a arrastrarme. Comienzo a arrastrar y se convierte en procrastinación. Esa palabra es grande. No es lo mismo planificar que procrastinar. Planificar es cuando yo miro mi agenda y yo tomo decisiones basadas en prioridades, y hemos hablado de tomar decisiones. Y las prioridades se van a tomar dependiendo del contexto que vivimos, dependiendo si tengo niños pequeños o no, dependiendo de dónde trabajo, la distancia, dependiendo de que si estoy atendiendo otras situaciones de salud. Puede ser que entonces yo puedo poner y planifico algunas visiones, algunas metas para temporadas y decir, mira, esto en el 2026 no va a pasar, pero ya en el 2027 o 2028 lo puedo retomar porque mi prioridad ahora es cuidar quizás de un bebé. O tal vez estoy mudándome o estoy construyendo una casa. Ahora, procrastinar es otra cosa. Y procrastinar tiene unos impactos bien contraproducentes en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y también de la autoimagen que estamos proyectando hacia los demás. ¿Pero qué es procrastinar? Procrastinar es cuando de verdad yo lo dejo y lo sigo dejando y no tengo razones, pero me busco unas excusas. Es que es muy difícil, es que yo estoy muy viejo para eso, es que me queda lejos, es que no tengo los recursos. Y entonces comienzo a yo misma a echarle esas tierritas de excusa a mi visión y la dejo ahí. Pero la pregunta es, ¿cómo yo sé que estoy procrastinando? ¿Cómo yo sé que estoy matando esa visión que muy bien podría dar a luz un excelente producto, un excelente servicio, pero más aún podría dar a luz esta forma mía de ir creciendo, de ir evolucionando, de ir dejando un legado? Aquí viene la pregunta que me voy a hacer. ¿Cómo me siento con esa meta? Vamos a tener que conectarnos. Estuvimos hablando hace un tiempo atrás en un programa de la técnica de focusing, de enfocar en la emoción, en la sensación. Pero ¿cómo yo me siento en términos de haber dejado atrás esa meta? Mira, y si es agridulce, y si comienzan las excusas, estamos procrastinando. Pero si no es agridulce y tú dices, no, es que eso va a pasar y es un tema de del tiempo específico, de los recursos y de los pasos que estoy tomando. Porque a veces la visión requiere una preparación, quizás de años, de meses. El hecho de estar aquí en un estudio y teniendo un programa radial, hay tantas cosas que tienen que pasar para que ustedes puedan disfrutar y podamos disfrutar de toda esta información. Y según la tecnología va avanzando, pues tenemos que estudiar, tenemos que investigar cuál es la mejor forma de llevarlo, a qué tipo de mercado, qué tipo de vamos a utilizar en redes sociales. Y eso toma un tiempo. Pero vamos y vamos. Lo que pasa es que si lo dejo, mire, va a venir otro y nos va a madrugar con la misma visión, pero lo que fue la diferencia fue la ejecución. Así que yo quiero que trabajemos hoy en eso. Hazte tu listita. Vamos a comenzar a hacer un vision board. Y claro, tradicionalmente se hace a principio de año, pero nunca es tarde para hacerlo. En cualquier momento uno puede detenerse y decir, déjame visualizar. Y para yo hacer un vision board o un tablero de visión, yo necesito hacerme unas preguntas honestas. ¿Dónde estoy hoy día? ¿Cuál es mi estado actual? Y esa es la pregunta del coach. El coach que vive en ti se puede preguntar en renglones. Mira, hazte unos renglones. Relaciones familiares, la vida social también puede ser, o diversión. El aspecto físico en términos de salud, cuidado físico, cuidado emocional, cuidado espiritual, mi fe,
Puede ser también la parte de finanzas, con cuán bien estoy planificando mi retiro o planificando mi solvencia financiera para poder adquirir una casa o saldarla o simplemente viajar, lo que sea. Sé que uno puede dividirlo en renglones y seamos honestos con nosotros mismos. Y honesto no es entrarnos a palos, es decir, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi estado actual en cada uno de esos renglones? Una técnica que se recomienda es que le pongamos una puntuación del 1 al 10. Si en la parte de salud, cuidado físico, del 0 al 10, ¿dónde estoy? Y yo me estaba pensando en eso en estos días y yo dije, mira, yo estoy como en 6, 7, no es que tenga así nada grave. Sin embargo, a mí me encanta el senderismo, me encanta caminar y lo había procrastinado. Y para que eso pase, yo necesito ser intencionada. ¿Y qué es intencionada? Ponle fecha. Son 2 días en semana, 2 días en semana. Son 3 días, son 3 días. Y que sea viable. ¿Es 40 minutos o es 1 hora? Una vez al mes. ¿Es un senderismo de 3 horas? Intencionado es, pues tengo el equipo. Tengo los zapatos correctos, las botas, tengo todo. ¿Cuáles son los lugares que me quedan cerca? Porque si no, no va a pasar. No va a pasar. Entonces nos quedamos. Mira lo que sucede. Que a veces estamos por ahí dando una vuelta y vemos a alguien que sí está ejecutando una actividad que tú quieres ejecutar, que está logrando su visión y yo me quedo con este sabor agridulce. Usted no ha pasado por la pista y ve a la gente caminando, que tú quieres caminar, por dar un ejemplo, y tú los ves y tú dices, ay, porque ellos pueden y yo no. Y ahí de momento entra la voz de víctima que la habíamos hablado en un episodio anterior. Nada más con eso sabemos que estamos procrastinando. Así que empezamos nosotros a mirar estado actual. En cada uno de esos renglones ponle un numerito, cuán cómodo te sientes en cada uno de esos renglones y luego los observas sin entrarte a palo. Simplemente míralos. ¿En cuáles están menos de 6 en satisfacción? Si es del 1 al 10. 7. ¿Cuáles están? Entonces mira qué ajustes estás listo y dispuesto para hacer. ¿Qué ajustes estás listo y dispuesto a hacer para desarrollar planes estratégicos? Y de eso quiero hablarte. Quiero hablarte que para que esto suceda, tenemos que tener una estrategia. Y la estrategia viene, una palabra que viene de la milicia, porque en la milicia, para cada actividad, se requiere una forma de lograrlo. Pero en la parte también corporativa, en la parte organizacional, también se establecen las metas del año. Y entonces se establecen cuáles van a ser esas acciones puntuales para lograrlas. Ahora, lo lindo de esto es que a nivel corporativo las metas se fijan para el año, no se cambian, pero se van evaluando mes a mes los resultados. Es más, se pulsan hasta diario, pero ya mes a mes a nivel contable se hace un cierre y se mira qué funcionó. Si estamos en el paso a lograr esa meta o si algo no sucedió o no pasó como yo esperaba. Entonces, ¿qué se cambia? Mira lo que se cambia en la estrategia. Se cambia el cómo lo voy a lograr. El qué se queda intacto. Y ahí es que entonces entra nuestra creatividad, entra cómo nosotros vamos a ajustar ese paso para lograrlo. Porque lo que sucede es, y muchas de las veces es que nos pasa que procrastinamos, es que como empezamos y el resultado no se dio inmediato de lo que yo esperaba, me es fácil decir, ay no, lo dejo, esto es muy difícil, esto no es para mí. Y entonces no fue el tiempo suficiente para crear hábitos. Así que quédate conmigo, que vamos a tomar una pausa y regreso porque quiero entonces ver cómo creamos nuevos hábitos y cómo nosotros podemos establecer que esos hábitos sean congruentes a la estrategia. Ahora bien, recuerda, dale, comparte esta información. Quédate viendo Radio Grito, estamos en YouTube y en todos los podcasts, porque es bien fácil mirar y sentirnos incómodos con nosotros mismos y nos podemos ir en este tema de pena. Mira cómo fulano lo logró, mira cómo el otro lo logró y eso no es para mí. Y yo te voy a retar. Si es posible para otra persona, es posible para mí. Así que quédate conmigo, vamos a tomar un recesito, la pausa de la mitad del programa, porque cuando regresemos vamos a hablar de cómo podemos crear estos pasos, cómo podemos ir 1, 2, 3, 4 para lograr esas metas y vamos a ponernos pedacitos, tiene que ser pedacito a pedacito. A veces que las metas son tan grandes que queremos hacer lo que nunca hemos hecho en un año, en una semana y ahí nos decepcionamos. Así que regresamos en breve con el tema de la visión a la ejecución. Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano.
utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web. Y regresamos nuevamente a nuestro episodio de hoy de Ajustando el Paso. Estamos hablando de la visión a la ejecución. Y mencioné hace un ratito que una visión sin ejecución es una alucinación y nos quedamos ahí dando vueltas. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado, conmigo. Pero también escuchamos a personas que dicen, sí, porque esto es lo que vamos a hacer, sí, y que tienen grandes sueños, sí, porque es que yo voy a construir esta casa, no, porque yo me quiero trabajar por mi cuenta, sí, porque yo tengo este talento, tengo este producto que quiero desarrollar. Y pasa el tiempo y cuando uno se entusiasma con uno mismo y se entusiasma con esta persona, familiar, amigo, y luego pasa el tiempo y le vas y le preguntas y te dice todas las razones por las cuales no lo logró, pero cuando miramos muchas veces ni siquiera lo intentó. Ni siquiera. Entonces se queda en esa visión. Yo hago un ejercicio cuando estamos trabajando con sesiones estratégicas acá en la Hacienda Renacer, en nuestro proceso también de coaching individual, pero también colectivo, grupal. Y hago este ejercicio que quiero invitarte a que lo hagas hoy. Y es que te visualices, que te imagines que tienes unos 85, 90 años, que tenemos el don y el privilegio de llegar a esa edad. Yo creo que tú te visualices en una tarde así maravillosa, fresquita, ahora en esta época de Puerto Rico, en los primeros meses del año, bien fresca, una tarde con 90 años y que estás ahí en un sillón meciéndote. Y de momento llega un nieto o un vecinito de unos 7, 8 años. Y yo quiero que tú lo veas, a este niño que llega y viene, que habla muchísimo, a entrevistarte y te pregunta. Yo me hago me hago ese ejercicio continuo. Yo creo que me hago varias veces al año. Y me pregunta, oye Edna, cuéntame, ¿de qué te sientes orgullosa? ¿Qué cosas tú has logrado? Entonces yo empiezo a narrarle de estos sueños que tuve, que los logré. Pero de igual manera, el niño insiste, háblame de sueños, de visiones que tuviste. ¿Cuál de ellas lograste y cuál no? ¿Qué pasa? Cuando yo hago ese ejercicio, me visualizo, yo me proyecto y pienso y veo la conversación, si la mayoría de esa conversación va a ser de sí la visión que tuve de sueños y cómo fui moviéndome hasta lograrlo, que tuve mis detours, que ajusté el paso y que logré quizás otra cosa, pero nació de una visión. Yo creo que esa conversación de esa tarde va a ser de mucha plenitud entre esta adulta de 90 años y este niño de 7 años curioso. Y yo me visualizo si voy a sonreír en esa conversación y el niño va a salir animado, o por el contrario, me visualizo si en la conversación hubo muchos hubieras, hubo muchos peros, porque entonces la tarde va a ser un poco agridulce. Y claro, pongámoslo en perspectiva, no todos los sueños, no todas las visiones se van a ejecutar porque tal vez tenemos una idea y cuando vamos no es viable en términos financieros o en términos legales o no hay tal vez en los medios para lograrlo. Pero entonces lo ajustamos de otra manera y se ajusta el paso, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo ni eso, ni lo miré de otra manera? Ni lo intercambié por otra idea, ni lo moví hacia otra visión? Entonces esa conversación con ese niño en esta visualización va a ser un por poco y un hubiera. Y yo te quiero invitar hoy a que hagas tu lista. Haz tu lista y ponte unas metas pequeñitas. Ya hablamos en la primera parte del programa de que hagas primero un análisis, un estado actual, tu nivel de satisfacción en unas áreas particulares. Escoge tus áreas, 3, 4 áreas, físicas, emocionales, espirituales, relaciones, la parte financiera. Entonces empieza a mirar cuál de ellas tiene prioridad. Mira, si quieres comprar una casa, si quieres construir la casa de tus sueños, si quieres tener una solvencia financiera para cuando estés en la edad de retiro, tienes que empezar temprano. O sea, no podemos pretender que nunca hemos ahorrado nada
allá a los 60 y pico de años, listo para retirarme, entonces ahora es que yo voy a tratar de ahorrar a las millas para poder tener una comodidad cuando no esté trabajando. ¿Verdad? Podría ser bastante dificilito, por no decir casi imposible. Así que tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Mira tus áreas y comienza a hacer unos planes estratégicos. ¿Y qué es un plan estratégico? Una acción tangible. Tiene que tener acción, tiene que comenzar con un verbo activo. Si es llamar para conocer los permisos que tengo que sacar, imaginándome que es que voy a montar un food truck. ¿Qué permisos necesito? Llamar a las agencias pertinentes. Si, por ejemplo, es regresar a la universidad o tomar un curso, que ahora los cursos se pueden tomar tan fácilmente online. Yo me la paso tomando cursitos. Y cursitos nada caro, cursitos de $30, $40, cursitos que yo los puedo bajar y los puedo hacer a mi paso para ir aprendiendo de diferentes temas. Pues, ¿qué pasa? Si es eso, que yo quiero conocer un poco más de algo, ponle fecha. Buscar información sobre el curso de cómo manejar las emociones de manera saludable. Mira la maravilla de la tecnología, tú entras, eso aparece. ¿Qué pasa? Entonces tú empiezas poco a poco, y vas haciendo tu lista de estrategias y comienzas a hacerlo y vas a ver cuán bien te sientes contigo mismo. Empieza este método, cuando empiezas a darte, los logros se dan, tú ves que empiezas a entusiasmarte y tiene un profundo impacto a nivel inconsciente en la forma en que tú te ves, en tu identidad. Y comienzas a decir, esto yo lo pude hacer, pues ahora voy para lo próximo. Entonces comienza a darte, esto es como exponencial, te empieza a potenciar para lo próximo. Entonces empiezas a trabajar con tu diálogo interno, que lo habíamos visto en otro episodio, decir yo puedo, yo sí puedo, voy por más. Entonces la vida se te convierte en este proceso maravilloso donde vas alcanzando tus pequeñas metas. Y no tiene que ser nada muy elaborado. Puede ser tan sencillo de que, mira, no voy a descuidar ya la parte física y voy a agendar mis 2 citas con el dentista anual. Pero no lo dejes, porque no va a pasar. O voy a agendar mis citas de los exámenes anuales, le pongo fecha y ahí lo hago. Hay personas, y esto aquí hago alusión a mi esposo, que siempre tiene sus agendas digitales, le pone alarma y me planifica. Y él a mí hasta me envía invitaciones por internet, por Outlook, cuando vamos a reunirnos para algo particular, incluso actividades sociales, invitaciones que nos hacen, él me invita. ¿Para qué? Para no perderlo de perspectiva y para planificar alrededor de eso. Lo que no planificamos no va a pasar. Y claro, podemos tener un balance de espontaneidad, un balance de hoy voy a sacar el día para dar una vueltita o quedarme en mi casa de manera espontánea. No hay nada en la lista y eso está bien, no pasa nada. Pero si te fijas, hasta eso fue planificado. Hasta el tiempo de descanso lo separé. Hasta el tiempo de no hacer nada lo separé. Porque esos espacios son importantes para renovarnos y para poder tener un aire y poder mirar las cosas en perspectiva. Bueno, pues regresando a nuestra listita, vamos con la estrategia y vamos viendo. Ahora, es importante evaluar, luego de pasado un tiempo, se recomienda que sea mensual, que tú evalúes si te está funcionando. Si esa estrategia funciona, algunas te van a funcionar y otras no, te lo advierto. Pero ¿qué pasa? Cuando miras las que no están funcionando, ¿qué tal si las miramos en perspectiva? Quizás no funcionaban en esa fecha, por lo que sea, pero quizás el mes que viene sí funciona. Por ejemplo, en mi caso, que quiero estar más consistente con las caminatas en los bosques, pues mira, a lo mejor fue la época de la lluvia que me atrasó. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que ese mes por la lluvia, que octubre llueve muchísimo, tal vez no pude salir mis 2 veces en semana, pero sí una vez en semana, es contexto dependiente. Pero eso no quiere decir que no puedas retomar en el momento en que ya dejó de llover. Así que tenemos que tener esa flexibilidad. Otra cosa, si no me está funcionando, vamos entonces a mirar que si añadir otro tipo de estrategia. A veces entramos en una terquedad que quiero seguir insistiendo con lo mismo y perdemos muchísimo tiempo insistiendo en una técnica que sabemos que no me está funcionando. Entonces podemos integrar otras técnicas para lograr esa meta. Algo también que recomendamos es buscar modelos a seguir. Esto nosotros los coaches le llamamos el peritaje de modelo. ¿Y qué hacemos ahí? Mira, júntate con personas que ya lo han logrado. Empieza a mirar esos águilas que existen alrededor tuyo. Águilas son personas que se han levantado, que han ajustado el paso,
que lo han hecho de manera diferente y tú lo que haces es que los puedes mirar. A mí me gusta mucho leer en términos de estas personas que lo han logrado, qué se requirió de ellos, cómo lo hicieron, cómo ajustaron el paso, pero también pueden ser de amistades, no tiene que ser tan distante. Tú puedes mirar alrededor en tu comunidad. Estas personas que tienen un gran testimonio de que han logrado algo que tú, similar a lo que tú estás tratando de lograr, y pregúntale, cuéntame, ¿qué se requirió de ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue necesario? Entonces puedes incluir eso en tus estrategias. Recuerda, si es posible para alguien, es posible para ti. Y claro, algunas personas tienen el talento, tienen el don, y les es más sencillo. Quizá yo no lo tengo, pero puedo adquirir la destreza. Si hoy día tú entras a YouTube o entras a cualquier sitio y sale el video por ahí y puedes trabajarlo. A mí yo les confieso que me da muchísima dificultad las cosas que son más técnicas, manuales, como darle mantenimiento a una cafetera que tengo allí fabulosa. A mí me da más dificultad, pero yo decidí que yo quería aprender. Pues yo busqué la información, mira que le doy para atrás y para adelante al video y ya logré darle el mantenimiento a mi cafetera expreso sin tener que ver el video. Pero llevo viendo el video y practicando y no pasa nada. Y después me di cuenta que todo es difícil hasta que se hace fácil. Oye, eso, ¿cómo es, Pedro? Me gustó. Todo es difícil hasta que se hace fácil. Y la única forma de que se haga fácil es siguiendo el proceso para crear el hábito. Así que ya limpio mi cafeterita lo más bien. Entonces, si vienes a ver, dices, pero eso es una cosa sencilla. No es tan sencillo porque para mí supuso que pude aprenderlo sola, no tenía que esperar a mi esposo y eso cambia la imagen que tengo de mí, de cómo yo puedo manejar equipos más tecnológicos. Y como la cambia, ahora digo, pues ahora voy por más. Y me entusiasmo entonces a trabajar con otras cosas que antes le tenía hasta repelillo o aberración. Así que te invito a que hagas eso. Te invito a que medites en cualquier momento del año. Lo estamos hablando ahora en los primeros meses del año, pero en cualquier momento evalúa cómo estás en diferentes renglones, nivel de satisfacción. Atrévete a soñar, atrévete a poner tu visión ahí, pero sobre todo ejecutar. Ejecuta un paso a la vez, disfrútalo, porque esto también hay que disfrutarlo, no puede ser algo estresante, para que entonces veas cómo tu identidad y cómo tu imagen de ti mismo se va a ensanchar. Así que comparte de este programa y quédate conmigo y envíame tus comentarios de cómo estás ajustando el paso para lograr tu visión. Quédate con nosotros. Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.